Buenísimo. Me encanta cómo ora David como piloto de avión, ¿verdad? Gracias, David. Wow, qué maravilla. Estamos en las alturas con David cuando ora. Hoy vamos a empezar una serie de estudios. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. ¿El último cuánto nos llevó? 10 años. Bueno, no sabemos si... Pero el caso es que hoy vamos a empezar esta preciosa aventura que se denomina Los 12, enseñanzas sobre los apóstolos de Jesucristo. Y hoy vamos a ver el llamado. Así es que sin más preámbulos, adelante, Oscar. Durante siglos se ha hecho popular la idea de que la actitud de los 12 apóstoles hacia Jesús siempre fue devota y santa. Pero en los evangelios Dios nos revela aspectos extraordinarios de cada uno que contienen valiosas enseñanzas sobre nosotros. Nos adentraremos en un fascinante viaje por entre los renglones del Nuevo Testamento, en un intento por establecer la dimensión de un tesoro que ha permanecido difuso por la tradición y la fantasía. Solo Dios conoce la profundidad, la dimensión y el resultado de esta riqueza. Que sea su gracia la que guíe cada enseñanza. Así es que con esta oración y esta petición a Dios, vamos a leer este pasaje. Tom, si eres tan amable. Marcos 3, del 13 al 15. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Así es, Jesús llamó a 12. Jesús llamó a 12. Y hoy vamos a ver precisamente esto, el llamado, el inicio de esto. Todo empezó cuando los llamó, cuando llamó a los 12. Ahí es cuando comenzó esta maravillosa labor de evangelización mundial. Oscar, aquí tenemos una imagen, no es una foto de la época, es una representación fantástica de alguien que se lo imaginó, así es que está muy bonita, por eso la quise compartir, porque está muy bonita, podemos usarla de referencia, más o menos por ahí lleva la cosa. Además, los discípulos, la mayoría de ellos eran jóvenes de 20 y tantos años, algunos de 10 y tantos años, la mayoría. Sí había uno que otro betarro como yo, pero la verdad es que nada que ver con los cuadros de la Última Cena, en donde todos están betabeles, ¿no? Y ya no hay esperanza para 5 o 7 años adelante, ¿no? O sea, en buen plan. O sea, los discípulos de la Última Cena no tienen nada que ver con la realidad. Eran chavales. La Biblia es un libro de jóvenes, para los jóvenes, de todas las edades. Adelante. Muy bien, así es que tenemos el llamado finalmente. Esta es la portada de nuestro estudio del día de hoy. Adelante, Oscar. Cada uno de los 12 apóstoles de Cristo fue llamado por él. Muchos más fueron a su presencia, como Lucas nos describe en su evangelio al mencionar a 70 discípulos enviados por Jesús en grupo de 2 a predicar el evangelio. Pero no prevalecieron. Al final, solo los 2 se quedaron. El llamado de Dios parte de su presencia más allá de la eternidad y llega a nosotros en el momento justo. Y aunque no todos responderán a él, todos tendrán que escucharlo. Pero también habrá diferencia entre quienes respondan. Aunque el llamado es universal, cada uno responderá de forma distinta. Adelante, Oscar. Tom. Juan 6, del 65 al 70. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces
Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Ahí está la respuesta impresionante de los 12. Ya se habían ido todos. ¿Y ustedes no quieren irse? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos preguntas si no nos vamos, si no nos iremos? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿A quién iremos? O sea, tú y yo tenemos hoy un llamado específico, como lo acabas de ver. Nada más que no todos respondieron igual al llamado. Estos 12, a quienes Dios conocía de antemano, fue a quienes escogió, porque sabía que no iban a irse. Claro, hubo uno que era un diablo, como lo dice aquí, ¿no? Un falso discípulo que finalmente lo entregó. Pero era necesario que estuviera el diablo allí para que pudiera cumplirse la Escritura. En muchos sentidos, Judas fue una pieza clave para cumplir con la Escritura. Dios no le dijo que hiciera eso. Simplemente Dios, sabiendo la calaña de tipo que era, lo puso allí y permitió que estuviera allí para que se cumpliera la Escritura. Dios no manipuló a Judas. Judas tomó sus decisiones. Porque aquí hay una situación que se ha complicado con pues con el cuento del Evangelio de Judas, ¿no? Que dice que Jesús le dijo: tú estás preparado para cumplir la Escritura y tú vas a ser denostado y vas a ser visto como un traidor, pero es que, o sea, Judas tomó sus decisiones y era un perverso. Oscar. Si bien el llamado de Dios es uno solo, la forma de responder a él contiene 3 fases. Pero cada una de ellas depende de nuestra respuesta. Así es. Cada fase depende de nuestra respuesta. Todo comienza en el llamado principal a convertirnos, después del cual somos invitados a una vida más profunda, en obediencia a su palabra, y finalmente la llamada al ministerio. Oscar, vamos a verlos. Primero, la conversión. Antes que nada, la conversión. Si no respondes a la conversión, ya ni siquiera seguimos. Si la persona no es salva, pues ya no puede hacer ni siquiera un ministerio, porque hará un ministerio de su propia naturaleza y de su carne. Y estará confundida pensando que está haciendo el ministerio de Dios, pero estará completamente haciendo el ministerio de la carne. Yo recuerdo que un día, en una célula así como esta, una persona yo nunca había visto a esta persona, y me acerqué a ella para preguntarle qué le había parecido la predicación, y me dijo: bien, 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 yo soy misionero de hace 2 años. ¡Wow! ¿Dónde? En Chile. ¿En Chile, misionero tú? Sí. ¿Hace 2 años? Sí. ¿Y de qué iglesia? Ah, de otra iglesia. Ajá. ¿Y de hace 2 años? Sí. Y comencé a ver en él ciertos detalles que me permitían ver que no era salvo. Y entonces le dije: oye, ¿tú ya aceptaste a Cristo en tu vida? Bueno, sí, en eso vivo, en eso estoy. No, que espérame. Vamos a aclarar las cosas. Finalmente este hombre se convierte ahí conmigo y tú ya te podrás contestar la pregunta que te estás haciendo. Y entonces el ministerio que estaba haciendo era ministerio ¿de qué? De su naturaleza. Con un buen corazón, queriendo agradar a Dios, pensando que lo estaba agradando. Pero con una vida sucia es imposible agradar a Dios. Así es que hay que empezar por la conversión. Lo primero que debes hacer por alguien que está enfermo y no es creyente es orar por su salvación, no porque se sane.
porque no sabes si Dios está usando esa enfermedad para llevarlo a Cristo. Así es que primero hay que orar para que la gente se salve, porque esto es temporal. Imagínate que vas a morir de todas maneras. Si no es hoy, será mañana, pasado o después de pasado. ¿Y qué va a pasar? Que vas a abrir los ojos en el infierno. ¿Por qué? Pues porque todos oraron por tu salud, pero no oraron por tu salvación, que era lo principal. Por lo tanto, conversión primero, después consagración, después la entrega y después ministerio. Este es el orden, no hay otro orden, no es conversión, ministerio, no. Conversión, consagración y ministerio. Si no estás entregado, ¿cómo vas a servir? Digo, con todo respeto, vas a predicar después de la película de Los Vengadores, ¿no? O después del concierto de YouTube. Porque no tienes ni idea de lo que se trata la vida de consagración. Siguiente. Tom. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Aquí hay un lugar junto a Noé. ¿Es correcto, Noé? ¿Y atrás también? ¿Alguien se puede pasar junto a Noé para que los dos tórtolos queden en Tortolandia? Ahí está, mira. Siéntate ahí, Anaí, y aquí se siente el jovenazo, el señor. Es un caballero de los de poca monta. O sea, wow. Adelante. Perdón, Tom. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Tú dirás, ¿y ese trabalenguas? ¿A qué viene? Bueno, este trabalenguas que acabas de leer con nosotros tiene un propósito, Oscar. Fíjate que tiene aquí los tres elementos: conversión, consagración y ministerio. Son las tres edades del discípulo. Vamos a verlas. Aquí están en los diferentes colores, no sé si los aprecian, pero el primer color es el rojo, que habla de los hijitos, los recién convertidos. El segundo color es el color naranja, que aparece aquí, que le dice a los jóvenes, que son los jóvenes. Ahí está la gorra de joven, ¿no? Aunque todos podemos usar gorra, pero es característico de los jóvenes. Y finalmente, los viejos, que no todos son calvos, pero todo el mundo me entenderá, ¿no? Y usan barbas, muy bien, muy bien. Estás estrenando barba y quieres que todos sepan. Y bueno, como ven ustedes, aquí les escribe a los padres, que son quienes están en el ministerio sirviendo. Bueno, aquí están los tres conceptos claros en un mismo pasaje. ¿Sí los ves? Ahí está. Los niños, que son los recién convertidos, que no tienen nada que ver con la edad. Tú puedes ser recién convertido de 60 años, de 70 años, de 80 años, eso no importa, pero eres un niño en Cristo. Los jóvenes no habla de la edad juvenil, habla de que ya están madurando en el Señor y están aprendiendo a conocer los conceptos básicos de la vida cristiana en una entrega, en sus conflictos, venciendo al maligno, como dice ahí. Y finalmente, los padres, que conocen todo desde el principio,
que ya tienen una madurez espiritual por todo el tiempo caminando en la gracia de Dios. ¿Sí está claro este concepto? No habla de edades, sino de madurez espiritual. Así que bueno, ya viendo este asunto y entendiendo este concepto, entendemos perfecto que son las tres fases de este llamado: el llamado a la conversión, el llamado a la consagración o a la entrega y el llamado al ministerio. Siguiente, Oscar. Vamos a ver el llamado a la conversión. Adelante. El llamado a la conversión es el llamado principal, porque la vida eterna depende de aceptar la redención de Cristo. La conversión en sí tiene 4 etapas, y primero debemos aceptar nuestra condición de pecadores para proceder al arrepentimiento. Número 1, reconocimiento del pecado. Número 2, arrepentimiento. Número 3, aceptación de la salvación. Y número 4, entrega del control a Dios. Estos 4 factores deben estar en la petición de la persona que se quiere convertir. Primero tiene que reconocer que ha pecado. Después tiene que arrepentirse de sus pecados. Después tiene que aceptar la salvación. Y después entregar el control de su vida a Dios. Estos son los 4 elementos en toda conversión. Vamos a ver entonces cuál es la característica de la persona que llega finalmente a presentarse. Oscar, si eres tan amable. Siempre llegamos como superhéroes. ¿Yo pecar? ¿No? Si yo soy Superman. Que yo soy buena persona. Si yo no le hago mal a nadie. Si ni conoces mi vida. Hay peores que yo. Todos tenemos cosas malas, pero las mías son más buenas que malas. Si acabo de dar limosna, acabo de entregar el billete ganador de lotería al orfanato, ¿me voy a ir al cielo? Y así nos presentamos generalmente delante de Dios. Así llegué yo también a Cristo, Yo estaba arruinado, pero me sentía Superman, todo cáscara, por todo el trajín que llevaba. Estaba yo bien quebrantado, pero cuando me hablaron de Cristo, andaba yo defendiéndome. Así llegamos a Cristo, en esta actitud. Oscar. Primero, el reconocimiento del pecado. Adelante, Oscar. Yo soy buena persona, dice la persona que está enfrentándose a esto. Pero vamos a ver qué dice la palabra, Oscar. Tom. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Exacto. Todos están destituidos porque han pecado. Así que, aunque tú digas que eres buena persona, has pecado y estás destituido. Siguiente. Por lo tanto, si la persona es honesta, va a tener esta cara después de escuchar esto y va a decir, ok, sí he pecado. Y va a preguntar, Oscar, ¿qué puedo hacer? Bien, Oscar, arrepentimiento. Adelante, vamos a leer el pasaje. Tom. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, esta fue la predicación fundamental de Cristo. Arrepiéntanse. Adelante, Oscar. Así es que ya con otra actitud, ya comienzas a orar y pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname por los pecados que he cometido. Estoy arrepentido. Ya en este punto, Oscar, viene el siguiente punto, que es la aceptación de la salvación. Vamos a verlo. Tom. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Cristo pagó y hay que aceptar esa deuda. Así que, Oscar, siguiente. Entonces la persona ora y dice: acepto el pago que hiciste por mis faltas en la cruz y te pido que me salves. Siguiente. Y entonces viene la entrega del control a Dios, la entrega de la vida a Dios. Vamos a leer este pasaje. Tom. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta y llama. Si alguien abre la puerta, tendrá una relación íntima con Dios. Si alguien abre la puerta, le delega el control de su vida a Dios. Para eso deja entrar a Dios, para que Dios controle su vida. Vamos a verlo, Oscar. Adelante. Señor Jesús, te pido que entres a morar en mi corazón para siempre y transformes mi vida. Te recibo como mi Señor, mi dueño, mi amo, mi gobernador, mi rey. Oscar. Así es. Tom. Aquí vamos a leer todos estos puntos en este pasaje, desde el reconocimiento de los pecados hasta el arrepentimiento, la conversión y finalmente la entrega. Siguiente, vamos a leer. Hechos 2:37 y 3 del 19 al 20. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Ahí está. Ahí están los 4 elementos descritos en el pasaje. Adelante, Oscar. Bien, vamos ahora al tema de la consagración en este estudio del llamado. Adelante. Es indispensable aclarar que la respuesta al llamado de la conversión es condicional a las demás invitaciones de Dios. Ya lo hemos dicho, si no te conviertes, ya no es necesario continuar. Es imposible acceder a una vida de bendición sin haber arreglado primero cuentas con el Creador y entregar el control de nuestra vida a Él. Solo entonces vendrá bendición. La bendición es el resultado directo de la redención y la salvación de Cristo. Es el resultado directo de la redención y la salvación. Siguiente. Tras haber respondido al llamado de la conversión sobre el sendero del llamado de Dios, se presenta ante nosotros la invitación a la consagración. O sea, que vivamos entregados a Él, que vivamos consagrados, literalmente en el altar. Vamos a ver, Oscar, el pasaje. Tom. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así es. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, sin mancha, santo, agradable a Dios, aceptable a Dios. Un culto racional, o sea, un culto inteligente, un culto en donde yo tengo dominio para poderlo llevar a cabo a través de la gracia de Dios. Siguiente. Esto. Todas las mañanas me levanto ahí, porque soy terrible. No te voy a hablar bien de mí, ¿eh? No tengo nada bueno que hablarte de mí. Cada vez que voy a la palabra,
descubro más cosas equivocadas dentro de mí. Pero todo Dios es bueno, todo. Y de su bondad yo quiero tomar. Por lo tanto, voy al altar. Y en el altar le digo, Dios, tengo necesidad de ti. Necesidad de entregarme. Necesidad de que mi naturaleza no esté molestándome con estas ideas, cosas. Resentimientos. No lo permitas, Dios. Voy al altar y me quemo ahí. Señor, quita de mí estas ideas, estas cosas equivocadas, espantosas. Yo todas las mañanas tengo que ir aquí y en las noches también tengo que ir aquí. Y cada vez que me sucede algo en donde mi naturaleza quiere aflorar, tengo que ir aquí. No hay otra manera de vivir en la entrega. Esta es la entrega. Todo lo demás es una fantasía. Esta es la entrega. Oscar. El camino a la consagración también lo encontramos descrito claramente en la palabra de Dios. Dios exhortó a través de las cartas de los apóstoles a entregar nuestra vida al gobierno divino. El llamado a la consagración aparece en toda la Biblia. En realidad es el mismo llamado de Dios a venir a Él. Primero mediante la conversión, luego por medio de la entrega y finalmente por la puerta del ministerio. Es un solo llamado en varias etapas. Por supuesto que Dios quiere el máximo de todos nosotros. Pero ¿nosotros queremos ese máximo? Esa es la gran pregunta. En su segunda epístola, Pedro escribió las etapas del camino a la consagración. Vamos a leerlo. Oscar. Toma. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Estas son las etapas de la entrega. Pero para poder entregarte, primero tienes que ser salvo. Dave, la luz, porfa. Oscar, sin Cristo no hay esperanza. Esta es la actitud en todos los incrédulos, ¿no? La vida es un traste espantoso, llena de problemas. El infierno está aquí, me dice mucha gente a la que yo le testifico, ¿no? El infierno está aquí. Con esta actitud siempre mal encarada, frustrada, pesimista, de mucho dolor, de mucho rencor. Sin Cristo no hay esperanza. Es necesario depositar nuestra fe en la gracia de su salvación y redención. Solo así podremos tener el gozo pleno de su vida en nosotros. Por eso, cuando el apóstol Pedro comienza a hablarnos de cómo llegar a la consagración, el primer elemento que pone es la fe del salvo, del que se acaba de convertir. Así es que vamos a ver a este hombre recién convertido, Oscar. Ahí está, fe. En griego, pisti, griego, fe. Ya está listo. Él tiene fe. Siguiente, Oscar. Areti en griego, virtud. Quiere decir, ahora voy. Fe es sí creo. Virtud es, por lo tanto, me muevo porque creo. La virtud es echarte a andar hacia eso que crees para alcanzarlo. Pero esta es una actitud que no se detiene. Un commitment, una entrega sin ningún obstáculo. No me importan los obstáculos, voy a saltar todos los obstáculos. Esta es la virtud. Areti. Siguiente. Después, gnosis.
conocimiento. Entonces ves el plano hacia dónde vas. Voy a la eternidad. Voy a una vida maravillosa de santidad con Dios. Ese es el plan. Todo esto es temporal y aparente. Yo tengo que ver hacia la eternidad y entonces viene el conocimiento. A través de la Escritura viene el conocimiento. Gnosis. Y ya que tienes el conocimiento, Oscar, gratis, dominio propio. O sea, todas las distracciones, ¡hey! Guapo, ¿no? Sigues derecho, no volteas a ver, ¡hey, mira! Aquí puedes poner todo tu patrimonio, ¿no? Aquí puedes jugarlo conmigo, ¿no? No me interesa, yo voy a la eternidad. Voy derecho. No me distraigo en estas cosas en las que el mundo entrega su vida. Siguiente. Paciencia, hupomoni. Hupomoni, hope, viene de aquí. Hupomoni, paciencia. Cuando te empieza a llover sobre mojado y tú continúas creyendo al invisible, con la mira bien puesta en la recompensa y en el galardón. Paciencia, esa es la paciencia. Siguiente. Eusebia, piedad, amor profundo a Dios. Esa es la piedad. No es dar limosna. No, la piedad es amor profundo a las cosas de Dios, a Dios. Así es que él, sabiendo que está en la paciencia, cambia su actitud. Dios, estoy esperando. Y dice, Dios, hay un plan maravilloso. Hasta la gorra se quitó. Está en el gozo absoluto en la prueba. A este pasaje, exactamente esta imagen es a la que se refiere Santiago, el hermano del Señor, cuando dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que vuestra fe, la prueba produce paciencia. Y la paciencia, piedad. Es que este es el punto. Esta es la actitud. El gozo absoluto. Amor profundo a Dios. Se acuerda del camino, se acuerda dónde va, se acuerda cuál es el objetivo de todo lo que cree. Y entonces grita de gozo. Adelante. Filadelfia, fraternidad, amor humano. Cuando tú escuchas la palabra Filadelfia, viene de filos, amor. En realidad es amor humano, no es querer, es amar. Amar profundamente como los humanos aman. O sea, si yo le digo a mi esposa, te amo, le tendría que decir en griego, te fileo. Ese es el amor humano. Filadelfia. Fraternidad se llama aquí. En realidad es amor humano. Que es, te estás mojando, ten el paraguas. Amor por los demás. Amor por las personas. Amor por el prójimo. Fíjate cómo nos estamos acercando al objetivo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. Piedad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fraternidad. Pero viene uno que es más alto que todos. El camino aún más excelente, que es a donde lleva la entrega y la consagración. Indispensable para el ministerio. Oscar. El amor ágape, el amor divino. Eso no lo podemos hacer los humanos. Que te avienten jitomatazos, escupitajos, groserías, cosas, y tú respondas en amor a todos ellos. Eso solamente Dios lo puede hacer. Eso es lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Porque cada vez que tú le das la espalda a Dios y tomas tu camino, cada vez que hablas mal de un hermano, cada vez que hablas mal de un pastor, cada vez que hablas mal de alguien o piensas mal de alguien, le estás aventando a Jesucristo. Así es. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso, dice el apóstol Juan, en la primera epístola de Juan.
si alguno, porque dice, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano a quien sí has visto? Qué paradoja, ¿no? Qué ridículo es el hombre, ¿no? Así que esta es la actitud a la que debemos llegar para empezar el ministerio. Aquí tenemos que llegar. Claro, a veces Dios comienza el ministerio con estas probaditas, pero es necesario llegar aquí. Absolutamente. Irreprensible, dice, si alguno anhela obispado, o los diáconos asimismo tienen que ser sin doblez, no pendencieros. Siguiente. Así es, aquí tenemos cada uno de los elementos ilustrados para que tengamos claro el proceso de la entrega descrito en la palabra de Dios. Adelante, Oscar. Finalmente, este es el objetivo. Siguiente. El ministerio, que es el último de los elementos que estamos viendo el día de hoy. El ministerio es la construcción, finalmente, la construcción de la obra de Dios. Adelante. Tras responder al llamado de la conversión y de la entrega, Dios tiene un llamado especial para cada uno, el llamado al ministerio. En este punto es necesario aclarar que existe una gran cantidad de ministerios que han iniciado por un anhelo personal y no por un llamado directo de Dios. Algunos movidos por un cargo profundo y honesto, y otros que iniciaron por ignorancia. Pero hay muchos que fueron establecidos en medio de intereses ocultos y deshonestos. Sin embargo, en medio de esta nube de confusión, se distinguen aquellos que han recibido el llamado de Dios y han respondido. Siguiente. El llamado al ministerio es proporcional a la entrega y al cargo de cada uno por seguir a Cristo. La respuesta de cada uno a este llamado es la clave de la calidad de la realidad de la vida de entrega. Este llamado contiene 4 elementos. Oscar, ¿es irrevocable? El llamado al ministerio es irrevocable. Siguiente. ¿Es personal e intransferible? Siguiente. Contiene un plan definido y preparado de antemano. Y siguiente. Depende totalmente de la respuesta de cada persona. Oscar, vamos a ver el primero de estos, que es irrevocable. Le puse una pulsera de esas de todo incluido, ¿no? Porque no te pueden dejar de comer, de dar de comer si traes ese en el todo incluido. Puedes comer lo que quieras, ¿no? Entonces, por eso le puse aquí, es irrevocable. Tienes la pulsera de permanencia, háganle como le hagan. Siguiente. Tom. Romanos 11:29. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así es. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Ahí lo dice. Siguiente. El llamamiento de Dios es único y permanente. No puede ser revocado, pero es indispensable asegurar que sea Dios quien haga el llamado al ministerio. Los ministerios son diversos, pero existen 2 que tienen especificaciones definidas que deben ser consideradas. El obispado o liderazgo de una congregación. El diaconado o servicio en una congregación. Estos 2 ministerios, así como la mayoría, deben ser ratificados por los líderes establecidos de acuerdo a las Escrituras. Siguiente. Tom. Hechos 13, del 1 al 3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger,
Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí hay nombres para quienes están pensando en tener bebés. Perdón, siguiente. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Así es. Fíjate cómo ellos fueron enviados después de que las autoridades y los mismos hermanos que estaban ahí impusieron las manos sobre ellos, guiados por Dios, para enviarlos al ministerio. Porque dice que el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, partieron. Siguiente. Tom. Efesios 4 del 11 al 13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, el don del apóstol y del profeta ya no existen. Estos dones desaparecieron cuando la escritura quedó completa, porque el objetivo de los apóstoles y de los profetas era formar la escritura. Una vez que la escritura quedó formada, estos dones desaparecieron porque desaparecieron los títulos. Aunque hay muchos que los han querido revivir, pero no existen como tales. La escritura habla claramente en 1 Corintios que estos dones, o sea, que estos aspectos como las lenguas, la profecía y el apostolado terminarían completamente. Por lo tanto, nos quedan ahora pastores y maestros, con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Adelante. Tom. Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Aquí habla de la actitud y de la jerarquía de la iglesia. Yo tengo un pastor a quien yo doy cuentas. Él tiene un pastor a quien da cuentas. El pastor de aquel a quien da cuentas, mi pastor, falleció ya. Por lo tanto, pues ya le da cuentas a Dios directamente, ¿no? Pero tuvo una autoridad sobre él durante muchos años. Y gracias a Dios yo tengo una autoridad sobre mí. Así que somos parte de un solo cuerpo. La idea es que todos entendamos que hay una estructura que Dios planeó. No es una estructura humana. Es una estructura divina hecha con humanos, pero no es humana. Es divina hecha con humanos. Es muy diferente. Como la palabra de Dios, que fue escrita por Dios usando personas. Pero toda la escritura es inspirada por Dios. Siguiente. Así es, un día, fíjate esto que fue maravilloso. Estaba un pastor al frente de su congregación, ¿no? Y entonces de pronto, así estando él compartiendo y todo, uno se levantó y dijo: Oscar, Dios me reveló que hoy yo debo dar la predicación. ¿Te imaginas? Dios me reveló que hoy yo debo predicar. ¿Qué contestó el pastor? Dijo el pastor: ¿en serio? Ya te imaginas la cara de todos, ¿no? ¡No! Entonces, precioso, el pastor le dice: pues a mí no me dijo, y fue Dios quien me puso al frente. Y entonces, pero es precioso ver que tengas el anhelo. Primero debes crecer y yo puedo ayudarte. Esa es la actitud. Claro, qué padre que tengas el anhelo, ¿no? Pero imagínate que yo te deje con esta actitud
predicar. Vas a agarrar el hacha, ¿no? Y todos van a salir cortados, mochados, confusos, ¿no? Unos descabezados, otros, ya te imaginas. Muy bien, Oscar. Es personal y es intransferible. Oscar, el llamado de Dios al ministerio es personal y no es transferible. Nadie podrá nunca ocupar el lugar que Dios tiene destinado para cada uno. Nadie lo puede ocupar. Esto implica una tremenda responsabilidad porque Dios pone a cargo de personas el cuidado de su crecimiento espiritual. ¿Te imaginas? Por eso es necesaria la certificación de Dios para esta encomienda. Porque son personas. El servicio por excelencia es el diaconado. El Señor Jesús lo mencionó así a los 12 cuando les dijo que ser servidor es el grado más honroso en el reino de los cielos. Jesucristo es el diácono por excelencia, el que sirve a la mesa de su pueblo. Así es. Dice el Señor Jesús, yo iré a servirles a ustedes cuando estemos en la mesa de mi Padre. ¡Qué impacto! Él es el diácono por excelencia. Oscar. Tom. Primera de Timoteo 3, del 12 al 14. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay condiciones concretas para los diáconos. Oscar. El llamado a ser líder o pastor, obispo, de una congregación, por consiguiente, tiene mayores exigencias en todo sentido. La responsabilidad delante de Dios es enorme y es necesario vivir en una buena y profunda relación con Dios cada día. En sentido estricto, el obispado es el diaconado con más responsabilidad. Aunque la Escritura prohíbe a la mujer ejercer el obispado, las diaconisas tienen por costumbre dejar patente de forma notable la gracia de Dios en su servicio en las iglesias. Generalmente las iglesias siempre están llenas de esa gracia que las mujeres en su servicio emanan en la iglesia. Dios establece al obispo a través de sus líderes y los diáconos son conformados por medio del obispo de la congregación. Siguiente. Tom. Primera de Timoteo 3, del 1 al 3. Palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Siguiente. Primera de Timoteo 3, del 4 al 7. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tú dirás, ¿por qué comparto esto? Porque hay un llamado para ti. No sé qué vas a contestar y no sé qué quieras. Pero estoy compartiendo eso porque hay un llamado para ti. Nada más, es todo lo que estoy hablando. Siguiente. Contiene un plan definido y preparado de antemano. Adelante. Dios planeó y preparó y anticipó cada ministerio desde antes de la fundación del mundo. Pero es necesario responder al llamado para alcanzar el plan de Dios. Cada don, cada talento, toda capacidad y cada anhelo fue establecido por Dios en cada creyente, conociendo su corazón y su decisión de antemano. Sí es cierto, Dios lo conocía de antemano. Sin embargo, si bien sabe las decisiones que tomaremos en el futuro, no decide por nosotros.
Cada uno elige la calidad de entrega que está dispuesto a efectuar. Esto es personal. Es un llamado para ti. Dios está hablando hoy a tu vida. Tú sabrás cómo respondes, pero hay un llamado para ti. El riesgo de perderlo todo está presente en las decisiones que a diario tomamos. Por eso debemos vivir en alerta permanente. Así es. Siempre hay un riesgo en las decisiones que tomamos. Por eso debemos guardar nuestra alma, guardar nuestro corazón. Oscar. Tom. Efesios 1 del 4 al 6. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Exactamente. Nos escogió en Cristo desde antes. Ya lo había planeado. Siguiente. Tom. Primera de Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es una decisión de cada quien. Oscar. Depende totalmente de la respuesta de cada persona. Oscar. El edificio del ministerio está construido por piedras vivas que deben tomar decisiones en todo momento. De ahí que escuchamos noticias sorpresivas y milagrosas de manera común, pero también tienen lugar pesadillas y hechos tristes y decepcionantes en las iglesias. Todos estamos tomando decisiones y la entrega es una decisión. La respuesta al llamado del ministerio es la decisión más importante de un creyente. Tú puedes ser un diácono fiel en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar. La única condición para el servicio es la entrega. Decide la entrega y Dios hará el resto. Todos podemos ser diáconos donde estemos, pero es necesario vivir en la entrega para dar un testimonio fiel y no generar una confusión. Fíjate que tengo a Cristo, no me digas ni se nota, ¿no? Qué horrible. ¿Tú? Pues si te la vives rompiendo las paredes, ¿no? Tú, si le hablas horrible a tu esposa, ¿no? O a tu esposo. Tú. Primero tenemos que vivir en entrega y entonces podemos ejercer el diaconado. Es el servicio a Dios. El servicio donde sea. No hay límite. Oscar. Tom. Primera de Timoteo 3, del 8 al 11. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Este es el llamado al servicio. Es el llamado a la entrega y a ser útil donde estés. No hay límite, repito, pero es necesario que guardes tu vida en fidelidad a Dios para que puedas ser útil en sus manos. Oscar. Conclusión. Vamos a ver cuál es la conclusión de este estudio. Oscar. Jesús llamó a los 12 porque sabía que ellos decidirían por Él y que a través del trabajo en la vida de cada uno de ellos se cumpliría la labor de evangelización mundial. Cosa que sucedió. Dios está llamando. Si aún no has vuelto a nacer, hoy es el momento de responder al llamado de la conversión. ¿Lo harás?
Si tú has respondido al llamado de la conversión, el mismo llamado te invita a la entrega total a Dios. ¿Harás la entrega? Si has decidido responder al llamado de la entrega y vives en el altar, el llamado de Dios te espera para servir en sus labores. ¿Entrarás en sus labores en el ministerio? Como verás, el estudio de hoy es un llamado para ti. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pues vamos a leer este pasaje. Marcos 6:12. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. Así es. Salieron los 12, entonces comenzaron a servir. Predicando que todos se arrepintieran. Vamos a dar gracias. Jerry, nos guías en una oración, por favor.